Carrillo Puerto nace el 8 de noviembre de 1872 en Motul, Yucatán. Fue político, líder campesino y obrero, fundador del Partido Socialista del Sureste. Fue el segundo de 14 hijos que tuvo el matrimonio Carrillo Puerto, formado por el señor Justino Carrillo y la señora Adela Puerto. Realizó sus estudios en la escuela oficial de su localidad y desde muy pequeño aprendió la lengua y cultura maya. Se comprometió a defender el derecho de esta raza oprimida, motivación que lo acompañaría durante toda su vida. Poseía dotes musicales y en su ciudad natal formó parte de la banda musical como flautista. Aún no cumplía la mayoría de edad cuando fue encarcelado por exhortar al pueblo a derribar una cerca construida por los hacendados de Tzununcán para impedir el paso de los indígenas mayas. Al poco tiempo fue puesto en libertad. Conocía muy bien el maya y fue tanta la influencia sobre los indígenas que por ello es llamado el apóstol de la raza de bronce. Desde 1910 figuró en filas del maderismo en Yucatán. Colaboró con el general Salvador Alvarado para implantar importantes reformas sociales. Forma parte del Centro Electoral Independiente que apoya la candidatura a gobernador de Yucatán del poeta Delio Moreno Cantón. Y como parte de esta actividad política, Carrillo edita el periódico El Heraldo de Motul. En 1911, los hacendados yucatecos contratan a un sujeto para asesinarlo, pero Carrillo es más rápido y lo mata, por lo cual es encarcelado por segunda vez. En marzo de 1913 es puesto en libertad. Al año siguiente se le otorga el grado de coronel de caballería y en 1915 forma parte de la tercera comisión agraria del distrito de Cuautla. Con la llegada de la revolución a la península durante el gobierno del general Salvador Alvarado, nuestro personaje regresa a su estado natal y colabora en la comisión agraria, encargada de la repartición de tierras que se venía efectuando. El 1 de febrero de 1922, Felipe Carrillo Puerto rinde protesta de ley y su primer discurso como gobernador lo realiza en lengua maya. En él promete cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la local y las resoluciones adoptadas en los congresos obreros de Motul e Izamal. Durante su gobierno se repartieron 664.835 hectáreas, con las que se beneficiaron más de 30.000 familias. Impulsó la construcción de caminos para unir a la población y facilitar el acceso a los centros arqueológicos, cuya restauración inició durante su administración. Fundó la Comisión Local Agraria, socializó la producción de los ejidos. Fijó el salario mínimo en la ciudad de Mérida, promulgó leyes de prevención social del trabajo, del divorcio y de expropiación por causa de utilidad pública y de renovación del mando público de los funcionarios de elección popular. Declaró de interés público la industria nequenera, reduciendo la producción de fibra e impulsó la Liga de Medianos y Pequeños Productores de Nequén, lo que representó un enfrentamiento directo con los hacendados nequeneros. En materia educativa, destacó por la implantación en el estado de Yucatán de la llamada educación racionalista. Fundó también la Universidad Nacional del Sureste 12, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Escuela Vocacional de Artes y Oficios, así como la Academia de la Lengua Maya. Tradujo al maya la Constitución de 1917. Apoyó los derechos políticos de las mujeres para ser electas, creando ligas feministas, y en su mandato, las profesoras Rosa Torres, Genoveva Pérez y su hermana Elvia Carrillo Puerto fueron las primeras mexicanas en ocupar el cargo de diputadas. Todas estas elecciones revolucionarias, si bien lo habían acercado de las masas campesinas y de los desposeídos de Yucatán, habían distanciado a Carrillo Puerto de los grupos oligárquicos que seguían detentando no solo la economía de Yucatán, sino que se disponían a defender sus intereses de clase, apoyados por los militares que controlaban al ejército. En 1923 apoyó la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles, postulado por Álvaro Obregón para su sucesión. En ese proceso se gesta la rebelión de Adolfo de la Huerta, que buscaba impedir la imposición de Calles y promover su propia postulación a la presidencia de la República. En Yucatán, a pesar del apoyo del gobernador Carrillo Puerto, se alinean las fuerzas militares sedicentemente en favor de la Huerta. En combinación con los militares que actuaban en Campeche, deciden derrocar al gobierno de Felipe Carrillo Puerto, quien no ponderó la correlación de fuerzas que se estaba dando. La gente del pueblo le llamaba Yaashich, y más tarde el César Rojo. Apoyó la candidatura de Delio Moreno Cantón, pero fue nuevamente encerrado y durante su estancia tradujo al maya la Constitución de 1857. A mediados de 1915, cuando le llegaron noticias de que Alvarado había llegado a Yucatán, regresó a Motul.
El 22 de octubre de 1916 resultó electo diputado constituyente suplente. Los antiguos subcomités localizados en los pueblos y que integraban el partido comenzaron a denominarse ligas de resistencia. Su intención era organizar por medio de estas entidades a los campesinos de los pueblos y haciendas para luchar por mejores salarios, condiciones de trabajo y recuperar las antiguas tierras expropiadas por los hacendados. Bueno, la Universidad Autónoma de Yucatán, como se le conoce ahora, está a punto de cumplir 90 años justamente porque fue fundada el 25 de febrero de 1922. Se funda por razones del tiempo, en ese difícil momento en el que Yucatán inauguraba un periodo especial de gobierno conocido como el socialismo. Algunos autores lo han llamado el socialismo olvidado de Yucatán, y es Felipe Carrillo Puerto, nuestro prócer yucateco por excelencia, quien tiene la brillante idea de la fundación. Esta universidad, como ustedes saben, se llamó desde su fundación Universidad Nacional del Sureste. ¿Por qué? Porque obedece a una idea de hacer una universidad de alto nivel, es decir, de prestigio nacional, no de una universidad ahí de un rincón de la patria, sino una universidad de carácter nacional, pero por estar situada en el sureste, pues había que ponerle el apellido. Y lo curioso es que la idea de Felipe Carrillo coincide con una idea de don José Vasconcelos, el maestro, de que la educación estuviera ya al servicio de toda la sociedad y no solamente de las clases privilegiadas, criollos y mestizos e indígenas, es decir, mayas, estudiantes con apellido maya, estudiantes con apellido español, estudiantes con apellido español o vasco o catalán o lo que fuera, junto a los que tenían apellido maya, iban a poder compartir los mismos conocimientos, iban a poder tener acceso a las mismas fuentes de la ciencia y a las mismas inspiraciones de las artes. Otro problema era que la educación durante siglos estuvo en manos exclusivas del clero, de la Iglesia Católica, posteriormente parcialmente en otras iglesias. En el caso de Yucatán, desde 1867 ya había habido un proyecto liberal de la educación, como ya dijimos, laico. Impulsó reuniones culturales conocidas como los Lunes Rojos y organizó el trabajo comunal para construir caminos a las ruinas de Chichén Itzá y Uxmal, para esa época poco accesible. En julio de 1923 se concluyó la carretera a Chichén y los hallazgos de las excavaciones eran enviados a Mérida, donde se colocaban en el nuevo Museo Arqueológico. Se imprimieron en lengua maya abundantes materiales propagandísticos, informativos y literarios. Para 1924 había distribuido más tierras que los demás estados de la República. Desde enero de 1922 hasta antes de su asesinato, más de 23,000 campesinos recibieron 438,000 hectáreas. Institucionalizó la entrega de tierras y destinó un día de la semana para reunirse con los beneficiados. En estos eventos conocido como los Jueves Agrarios. Después de la distribución de la tierra, se enviaban equipos de agrónomos y propagandistas a la zona maicera y ganadera para que introdujeran nuevas estrategias y técnicas de cultivo y cooperativas para comercializar los productos ejidales. Estaba convencido de que las grandes cooperativas de productores podrían restablecer la antigua capacidad de Yucatán para producir caña de azúcar en el sur y el sureste del estado, y la creación de grandes cooperativas ganaderas, sobre todo entre los nuevos ejidarios del centro y oriente de Yucatán. Felipe Carrillo Puerto, se le acusa porque se manifestó enemigo de explotadores del campesino, de los subyugadores, del obrero del taller y de la fábrica, porque niveló los derechos de todos los hombres del sureste, haciendo legal y efectivo el voto de los trabajadores del campo, porque hizo legal la ley del divorcio instituida por el general Salvador Alvarado, porque envió víveres a la URSS cuando la necesitó en el año de 1920, porque decretó un subsidio a los arboricultores, porque instituyó los jueves agrarios repartiendo 50,000 hectáreas de tierra, porque agrupó a la mujer e hizo el voto popular, porque sujetó a los hacendados esclavistas de la península, obligándolos a reconocer el derecho de sus trabajadores, porque construyó cientos de kilómetros de carreteras, porque dio autonomía a los municipios, porque regularizó igualmente la venta de nequén, sosteniendo la comisión reguladora de aquella fibra, producción única en Yucatán, porque pidió a los que lo traicionaron hundiéndolo en las negruras de un calabozo de la penitenciaría Juárez de esa ciudad, y que si había que hacerse un mal, se lo hicieran a él y no a sus colaboradores, porque fue fundador de la Universidad Autónoma del Sureste,
para educar a la juventud liberal en el propósito local del Instituto Literario, creado en la era juarista con el objetivo de acabar con los cursillistas de los seminarios conciliares, porque obligó a clausurar en las fincas de campo los centros exoneradores de aguardiente del 57, porque en su orgullo de ser descendiente de Nachicocom no permitió el fanatismo religioso en el Maya y lo alejó del clericalismo nefasto, porque estableció la escuela Francisco Ferrer y Guardia y consecuentemente la educación socialista en el país, fundando la Escuela de Música, de Bellas Artes y la Oficina de Planeación de las Escuelas Rurales Federales, de acuerdo con las características y principios de la Escuela Nueva. Felipe Carrillo Puerto, apóstol del socialismo en Yucatán, el Cristo rojo de los indios mayas, el dragón de los ojos verdes, el apóstol de la raza de bronce. Es un personaje que respetó el valor de los mayas y defendió en primer grado todos sus derechos como cultura y ciudadanos del estado de Yucatán y de todo territorio mexicano.